Saludos estudiantes. En este video vamos a estar hablando sobre la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Un compuesto inorgánico es aquel que su átomo principal no es carbono. Ahí dice pero no es carbono, y que no es estudiado por la química orgánica. Esto no significa que todos los compuestos con carbono sean orgánicos. Por ejemplo, el CO2 y el CO son compuestos que tienen carbono, que carbono es su átomo central, y con todo y eso son inorgánicos. También existe una organización que es la que se encarga de nombrar estos compuestos inorgánicos y se llama IUPAC, es International Union of Pure and Applied Chemistry. Ellos han creado una serie de normas y reglas para poder nombrar estos compuestos inorgánicos. Importante saber que los compuestos inorgánicos siempre se van a dividir en los compuestos covalentes o moleculares y los compuestos iónicos, que son los dos compuestos que vamos a discutir con sus respectivas nomenclaturas: compuesto iónico y el compuesto molecular, que es mejor conocido como el covalente. ¿Qué es un compuesto? Pues un compuesto es aquella sustancia que contiene dos o más elementos diferentes. Y como ya he mencionado, los compuestos pueden ser iónicos o pueden ser moleculares. Un compuesto iónico se compone de un metal y de un no metal. O sea, el compuesto iónico es una sal porque tiene un átomo positivo, que es el catión, y un átomo negativo, que es el anión. Por otro lado, el compuesto molecular se compone de dos no metales, de dos compuestos con carga negativa. Así que vamos a empezar con la nomenclatura de compuestos iónicos. Recordar que un compuesto iónico se compone de algo positivo y de algo negativo, en este mismo orden. El primer paso va a identificar si es iónico o si es molecular. Eso lo hacemos mirando la tabla periódica. Ya que sabemos que es iónico, pues entonces procedemos a verificar las cargas de ambos iones. Digo iones pues porque un compuesto iónico se compone de dos iones, de uno positivo y de uno negativo. Pero para poder nombrar correctamente, yo necesito saber la carga correcta de ambos iones. Luego de eso, tenemos que reconocer si hay iones poliatómicos, y los vamos a discutir en breve. Ya cuando tengo la carga correcta de los dos iones, yo la tengo que intercambiar. La carga del catión va a ser el número pequeñito que va a contener el anión, y la carga del anión va a ser el número pequeñito que va a tener el catión. Primero se escribe el catión, lo hemos visto aquí, y después se escribe el anión. Pero se lee primero anión y después catión. Esto lo vamos a poner en práctica en breve. Para poder predecir la carga de los elementos, pues si él se encuentra en la familia 1A, va a tener carga de más 1. Si está en la familia 2A, va a tener carga de más 2. Si está en la familia 3A, va a tener carga de más 3. Eso se debe a que los que pertenecen a esta familia, a excepción de hidrógeno, son metales. Y los metales, por naturaleza, ellos pierden electrones. Al perder electrones se convierten en cationes. Por otra parte, en las 7, 6 y 5, las cargas van a ser negativas porque ellos son no metales. Ellos por naturaleza ganan electrones y son aniones. Aunque existen algunos metales de transición que tienen más de una carga. Y cuando se trata de elementos que tienen más de una carga, cuando vamos a escribir el nombre del compuesto, se tiene que escribir la carga del metal entre paréntesis y el número romano, para recalcar que tiene más de una carga. Y ahí les dejo imágenes de algunos
De esos elementos que tienen más de una carga está el hierro, está el estaño, está plomo, está cromo, manganeso o mercurio. Acá tenemos nombres de iones poliatómicos con sus respectivas cargas que debemos recordar para la hora de nombrar compuestos. Está el amonio, NH4 positivo, fosfato, PO4 3 negativo. Está el hipoclorito, el clorito, el clorato y el perclorato. Está el fosfito, que si miran de aquí a aquí le quitamos un oxígeno. Está el ion de hidróxido. Está sulfato y está sulfito. Está nitrato y está nitrito. Y está el cianuro. Todos ellos tienen una carga negativa a excepción del amoníaco. Se puede decir que el amoníaco es el único ion poliatómico con carga positiva, aunque siempre hay excepciones como todo. Lo importante es recordar su nombre y su carga. Y acá tenemos otra lista mucho más inmensa de todos los iones poliatómicos habidos y por haber. Fíjense que aquí le ponen 3 catiónicos, aunque siempre hacemos énfasis en el amonio. Pero también está hidronio y está mercurio, aunque mercurio también lo vimos aquí que tiene 2 formas posibles. También está el acetato, está el carbonato, clorato, clorito, cromato, cianuro, dicromato. Son importantes eso. También está el hidróxido, hipoclorito, nitrato, nitrito, oxalato, perclorato, permanganato, peróxido, fosfato y fosfito, sulfato y sulfito y el tiocianato. Fíjense que todos ellos me voy a tener que aprender su estructura, su nombre y su carga. Y ahora vamos a nombrar. Recuerden que nombramos a nivel de palabras. Primero decimos el anión y después decimos el catión. Pero cuando los vamos a poner en la fórmula primero ponemos al positivo y después ponemos al negativo. Por ejemplo, si yo quisiera nombrar NaCl, pues primero pongo al positivo, después pongo al negativo. Pero cuando yo lo voy a nombrar, yo primero tengo que nombrar de derecha a izquierda, nombro el negativo y después nombro el positivo. Ya no se llama cloro, ahora se va a llamar cloruro y el sodio se mantiene intacto. Si en vez de cloro hubiese flúor, pues sería fluoruro. Si en vez de cloro hubiese bromo, sería bromuro. Si en vez de cloro hubiese yodo, sería yoduro. Si hubiese una O, sería óxido de sodio. Una S, sulfuro. Un selenio, selenuro. Una N, nitruro. Fíjense que al no metal se le añade el sufijo uro y el nombre del metal se deja sin modificar. En este otro caso, como se lee de derecha a izquierda, yo diría que se llama óxido de sodio, óxido de hierro. Pero tengo que especificar la carga del hierro porque hierro puede tener más de una carga. Al igual, óxido de aluminio. O sea que te podrían preguntar de nombre a fórmula o de fórmula a nombre. Ahí tienes los 2 escenarios posibles. Pero al principio mencionamos algo de intercambiar las cargas. Pues de forma general, el intercambio de carga se da de la siguiente forma. Cobre tiene carga de +2 y el flúor tiene carga de -1. Pues entonces lo que procede es lo siguiente. El 1 que tiene el flúor le va a pasar abajito al cobre y el 2 que tiene el cobre le va a pasar abajito al flúor. Ahora se convierte en cobre 1, flúor 2, porque se intercambiaron las cargas. Y esto se da porque es un compuesto iónico. Y en los compuestos iónicos, para formar su fórmula, necesitamos intercambiar las cargas. Y como esto se lee de derecha a izquierda, esto se llama fluoruro de cobre, pero como este cobre es cobre 2, escribimos cobre 2. Solamente va el número romano porque cobre tiene la posibilidad de tener más de una carga. En este otro ejemplo, el aluminio tiene carga de +3 y el cloro tiene carga negativa.
Mismo mecanismo. El 1 que tiene el cloro le va a pasar allá abajo al aluminio, y el 3 que tiene el aluminio le va a pasar acá abajo al cloro. Se convierte en AlCl3. Y como se lee de derecha a izquierda, cloruro de aluminio. Y como el aluminio solo puede tener una carga, pues la carga no se especifica. Y acá simplemente tenemos más ejemplos de nombre. De derecha a izquierda se llama hidruro de sodio, el de abajo hidruro de calcio. Fíjense que aquí el sodio tenía carga de +1 y el hidrógeno de -1. Pues como los números son iguales, al intercambiar las cargas no se escribe el 1,1. Simplemente se deja como está. Pero acá, en el de abajo, el calcio tenía una carga de +2, el hidrógeno de -1. Pues el 2 le pasa al hidrógeno y el 1 le pasa al calcio y se convierte en el hidruro de calcio. Acá tenemos un aluminio con carga de +3, un oxígeno con carga de -2. Pues el 3 le pasa al oxígeno y el 2 le pasa al aluminio y se convierte en óxido de aluminio. Así como los otros ejemplos que tenemos en la plantilla. También tenemos aquí dos ejemplos diferentes a lo que hemos visto, y es que tenemos una sal y la sal está multiplicada por cierta cantidad de agua. Pues se nombra la sal sulfato de cobre 2 y la cantidad de agua que tiene me le pone un apellido pentahidratado. Tiene 5 moléculas de agua que lo están rodeando. Esto es un hidrato. Ahora vamos a nombrar compuestos moleculares. Se nombran diferente a los compuestos iónicos. Las reglas no se pueden confundir. Las reglas para este caso es una bien importante, que aquí la carga no importa. Aquí las cargas no se intercambian. También se lee de derecha a izquierda, pero se usan prefijos. Si tenemos un solo elemento, se llama mono. Por ejemplo, monocarbono, monóxido, por ejemplo. Tenemos cuando hay 2 es di, cuando hay 3 es tri, así sucesivamente. Y hay una regla también que dice que el prefijo mono solo se le va a aplicar al segundo elemento. O sea, que en el ejemplo CO, este de aquí, se lee monóxido de carbono. Mono al segundo elemento, porque al primero nunca se le va a llamar mono. Por ejemplo, aquí, este es el mismo. Este sería monóxido de carbono. Aquí tenemos 5 cloros, pues sería pentacloruro. Al primero no se le añade mono, así que le ponemos de fósforo. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 2. Pues esto se llama pentóxido. Como hay 2, le aplica a todo el mundo, de dinitrógeno. Hexafluoruro de azufre. Pues yo dije que se leía de derecha a izquierda. Pues eso significa que este compuesto empieza con azufre y después le siguen 6 flúor. ¿Cómo se lee esto? Hexafluoruro de azufre. Este tetracloruro de carbono, tetracloruro de carbono, trióxido de dinitrógeno, N2O3. Y hasta aquí el capítulo de la nomenclatura.